Atrapada por mi marido en la cárcel durante 2 años por su amante. Mira cómo me vengué y los convertí en vagabundos justo el día de mi liberación. Las paredes de la celda eran húmedas, con un olor mezcla de cemento viejo, sudor seco y esperanza podrida. Sin embargo, para Isabel, esa pared era un calendario gigante. Con la punta de su uña del pulgar, áspera y ligeramente rota, trazó una pequeña línea vertical cerca de la pata de su catre de hierro. La línea era casi invisible si no se observaba con atención. Pero para Isabel, era una pequeña señal de victoria. 729 días. Mañana sería el día 730. El día de su liberación. Isabel respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado del centro penitenciario de mujeres. Se sentó con las piernas cruzadas sobre el fino colchón que había sido su hogar durante los últimos 2 años. Antes, dormía en una cama king size con sábanas de seda egipcia en una lujosa villa en el barrio de Salamanca, Madrid. Antes, era la esposa de Javier Mendoza, un prometedor empresario inmobiliario. Ahora, solo era la reclusa número 304. El recuerdo volvió, como una marea imparable. Los destellos de las cámaras de los periodistas en el juzgado. La mirada condescendiente del juez. Y allí, en el banquillo de los testigos, Javier, sentado con una camisa blanca impecablemente arremangada, su rostro inclinado en una tristeza perfectamente fingida. Amaba a mi esposa, señoría. La voz de Javier tembló entonces. Una actuación digna de un Goya. Pero no puedo justificar sus actos. Ella empujó a Sofía por celos. Mató a nuestro futuro hijo. Luego estaba Sofía, la secretaria personal de Javier, y a la vez, su amante, Sofía, sentada en una silla de ruedas. Su rostro pálido, sin maquillaje, deliberadamente diseñado para parecer lamentable, mientras se sujetaba el vientre plano. Lágrimas de cocodrilo caían por sus mejillas mientras señalaba a Isabel con un dedo tembloroso. La señora Isabel me gritó que era una prostituta. Luego me empujó por las escaleras. Yo sentí como la sangre fluía. Mentira. Todo era mentira. Ese día, Isabel sí fue a la oficina de Javier para pedirle explicaciones sobre la infidelidad que había descubierto, pero nunca tocó a Sofía. Fue Sofía quien, histérica, retrocedió y resbaló, o quizás se tiró a propósito, por la escalera de emergencia, que solo estaba cubierta por una cámara de seguridad. La grabación de esa cámara, extrañamente, se corrompió en los minutos cruciales, dejando solo la imagen de Isabel en lo alto de la escalera con el rostro enfurecido. 2 años de condena. Un delito de lesiones graves que causaron la muerte de un feto. Cuando el mazo del juez golpeó, el mundo de Isabel se derrumbó. Vio a Javier abrazar a Sofía, consolando a esa víbora. Pero en ese abrazo, Isabel captó un segundo en el que Javier la miró. No con culpa, sino con una mirada fría y calculadora. La mirada de alguien que acababa de eliminar el único obstáculo hacia una herencia millonaria. Isabel, otra vez soñando despierta. Una voz ronca la sacó de su ensimismamiento. Era Carmen, su compañera de celda. Una mujer de mediana edad encarcelada por una estafa piramidal. Isabel se giró, con expresión neutra. Durante estos 2 años, había aprendido a apagar sus emociones. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse en ese lugar. «Solo estoy contando», Carmen respondió Isabel en voz baja. «Mañana sales libre. Si yo fuera tú, estaría dando gracias a Dios hasta hacerme un chichón en la frente», se rió Carmen mientras doblaba su uniforme de reclusa. «Pero tú eres rara, Isa. Estás demasiado tranquila. Como quien va a hacer la compra al mercado, no como quien va a salir del infierno». Isabel esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Porque el verdadero infierno no está aquí, Carmen. El verdadero infierno está ahí fuera, esperándome». Isabel se levantó, alisando su manta. «Y esta vez, seré yo quien sostenga el fuego». 10 de la mañana, hora de visitas. El sonido de los pesados pasos de la funcionaria de prisiones resonaba en el pasillo del módulo. Normalmente, esta era la hora más esperada por las reclusas, la esperanza de recibir un paquete de un familiar o simplemente ver el rostro de sus hijos. Pero para Isabel, esta hora era una prueba de paciencia. «Isabel Vargas, tienes visita». La funcionaria, una mujer corpulenta, gritó desde el otro lado de los barrotes. Isabel no se movió de su posición, leyendo un libro en un rincón de la celda. Ni siquiera levantó la cabeza. «¿Quién?», preguntó. Aunque ya sabía la respuesta. «¿Quién va a ser?» «Tu fiel marido y su joven señora», se burló la funcionaria. A pesar de su dureza, la mujer sentía cierta simpatía por Isabel.
Toda la cárcel sabía lo diligentes que eran Javier y Sofía con sus visitas. Para un observador externo, parecía un acto de responsabilidad y arrepentimiento, pero las funcionarias que a menudo veían sus interacciones sabían que algo no cuadraba. «Diles que estoy enferma. O muerta». «Lo que sea», respondió Isabel con frialdad, pasando la página de su libro. «Isa», susurró Carmen. «Es el último mes. Mañana sales. ¿Por qué no los ves una última vez? Quizás te traen algo de dinero». Isabel cerró el libro de golpe. «No necesito su dinero, Carmen. Además, no vienen a dar, vienen a pedir». La funcionaria suspiró. «Señora Vargas, el señor Mendoza dice que es urgente. Dice que se trata de los activos de sus difuntos padres, que van a ser embargados si usted no firma hoy. Ha traído a un notario». Isabel se rió. Una risa seca y cortante. «Dígale al honorable señor Mendoza», dijo Isabel, mirando fijamente a la funcionaria, «que tengo las manos agarrotadas. No he podido sostener un bolígrafo en 2 años porque he estado demasiado ocupada lavando la ropa de las reclusas. Si los activos de mi padre son embargados, que así sea, que se hunda todo». La funcionaria negó con la cabeza, rindiéndose. «Eres increíblemente terca». «De acuerdo. Le comunicaré que te niegas a verlos de nuevo». Cuando la funcionaria se fue, Isabel apoyó la espalda en la pared fría. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la rabia contenida. Cada mes, durante 24 meses, Javier y Sofía habían venido. Al principio, llegaban con dulzura, trayendo comida buena, fingiendo querer reconciliarse. Javier decía que se vio forzado a encarcelarla por la presión pública y la familia de Sofía. Pero Isabel sabía que, una semana después de su ingreso en prisión, Javier intentó liquidar un depósito a plazo fijo a nombre del padre de Isabel por valor de 3 millones de euros. El banco se negó porque necesitaba la firma de Isabel como única heredera. Desde ese momento, sus visitas se convirtieron en terror psicológico. Javier suplicaba, luego amenazaba, Sofía lloraba, luego se burlaba. Necesitaban esa firma. El imperio empresarial de Javier, que parecía magnífico, en realidad estaba podrido. Su capital principal siempre había provenido de las inyecciones de fondos del padre de Isabel. Sin Isabel, Javier no era más que el capitán de un barco que se hundía. «Esperad», susurró Isabel al vacío. «No tendréis mi firma. Tendréis a mí». En la sala de visitas con aire acondicionado, Javier Mendoza se aflojó la corbata bruscamente. El sudor frío le perlaba las sienes. «¿Se ha negado otra vez?», preguntó Javier, casi gritando, cuando la funcionaria regresó sola. La funcionaria asintió con indiferencia. «Dice que tiene las manos agarrotadas, señor. No puede firmar. Esa maldita loca». Sofía, sentada junto a Javier, golpeó su bolso Hermès contra la mesa. «Lo hace a propósito. Javier, sabe que mañana empieza la auditoría de la empresa. Si no podemos liquidar el fondo fiduciario de su padre hoy para cubrir el agujero en el balance, estamos acabados». Javier se masajeó el puente de la nariz, que le palpitaba. Su rostro, habitualmente apuesto, parecía ahora más viejo que sus 35 años. Los últimos 2 años habían sido una pesadilla logística para él. Pensó que deshacerse de Isabel facilitaría las cosas. Isabel era una mujer casera y sumisa, o al menos eso creía él. Pensó que metiéndola en la cárcel su espíritu se quebraría y firmaría cualquier cosa a cambio de salir antes o conseguir mejores condiciones. Pero la Isabel de la cárcel se había convertido en una roca. Rechazó reducciones de condena, rechazó privilegios, y lo peor de todo, se negó a ceder el poder sobre los activos de su padre, Ricardo Vargas. A pesar de que Javier ya controlaba las operaciones de la empresa de su suegro, sin la titularidad legal de las acciones, no podía hipotecar los activos vitales para obtener nuevos préstamos. «Cálmate, Sofía. No grites aquí», siseó Javier. «¿Que me calme? ¿Me pides que me calme?» Sofía lo fulminó con la mirada. Su bello rostro distorsionado por el pánico. «Los promotores del proyecto Skyview ya están reclamando el tercer pago. Si no pagamos la semana que viene, el proyecto se paraliza y los medios olerán la carroña, Javier. Y recuerda, mañana sale libre». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno. «Mañana sale libre». «¿Y qué si sale libre?», intentó sonar seguro Javier, aunque su corazón vacilaba. «Solo es una exconvicta. ¿Quién le va a creer? Su reputación está destrozada. La etiqueta de asesina de bebés la perseguirá para siempre. La recogeremos mañana, la llevaremos a casa. La encerraremos, la atiborraremos de sedantes hasta que firme. ¿Estás seguro?». Sofía lo miró con duda. «Ha estado 2 años en silencio, Javier. Su silencio da miedo. Nunca ha montado un escándalo. Nunca ha suplicado. Simplemente se ha negado. No tiene a nadie, Sofía. Su padre está muerto. Su fortuna está bloqueada. Sus amigas de la alta sociedad la han abandonado.
Saldrá de aquí como una vagabunda si no la acogemos nosotros, se esforzó Javier en convencerse a sí mismo. Javier se levantó, ajustándose la chaqueta. Vámonos a casa, preparemos el guión para mañana. Llama a los periodistas. Crearemos la narrativa de que somos una familia compasiva que recibe de nuevo a la esposa descarriada. Así, si intenta algo, el público pensará que es una desagradecida. Sofía resopló, pero siguió a Javier. Mientras caminaban hacia el Mercedes negro que los esperaba, no se dieron cuenta de que su plan, aparentemente perfecto, pendía de un hilo muy fino a punto de romperse. La noche cayó sobre la prisión, trayendo un frío que calaba los huesos. En la pequeña biblioteca, raramente visitada por otras reclusas, Isabel estaba sentada frente a una mujer mayor de pelo blanco y corto. Era Elena Torres, una famosa exabogada encarcelada 5 años atrás, utilizada como cabeza de turco en un caso de corrupción de un alto funcionario. Elena era la mentora no oficial de Isabel allí dentro. ¿Lista para mañana, hija?, preguntó Elena. Su voz era ronca pero llena de autoridad. Isabel asintió. Mentalmente estoy lista, Elena. ¿Pero qué hay de los documentos? Elena sonrió misteriosamente. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña memoria USB de contrabando. Mi protegido, Mateo, ya lo tiene todo asegurado fuera, susurró Elena. Es brillante, como yo de joven. Ha rastreado el flujo de fondos de la empresa de Javier. Javier fue descuidado. Usó una sociedad fantasma en Panamá para blanquear el dinero de los proyectos, pero puso el nombre de su madre como directora. Un aficionado. Los ojos de Isabel brillaron con frialdad. ¿Y la prueba médica de Sofía? ¿A salvo?, respondió Elena. Mateo consiguió acercarse a la enfermera que atendió a Sofía. Resulta que la enfermera guardó una copia del historial médico original que no fue destruido. Sofía sufrió un aborto espontáneo 2 días antes del incidente de la escalera por una sobredosis de pastillas adelgazantes ilegales. Ya estaba sangrando desde que salió de casa. Isabel apretó los puños bajo la mesa. La verdad era dolorosa, pero también liberadora. Nunca había matado a nadie. El sentimiento de culpa que la había atormentado en los primeros meses se desvaneció sin dejar rastro, reemplazado por las brasas de una venganza que ardía con fuerza. Gracias, Elena. No sé cómo podré pagarte esto. La voz de Isabel tembló. Elena le dio una palmada en la mano. Págame ganando, Isabel. Gana por todas nosotras, las que hemos sido silenciadas por hombres arrogantes y un sistema corrupto. Cuando salgas de aquí, ya no serás la ingenua Isabel, serás la directora general de tu propia vida. Elena se inclinó. Recuerda nuestra estrategia. No ataques directamente. Deja que se sientan superiores primero. Deja que Javier crea que todavía tiene el control. Cuando baje la guardia, cuando se sienta seguro en su trono, entonces le quitas la alfombra de debajo de los pies. Primer paso. Congelación de activos, murmuró Isabel, repitiendo el plan que habían trazado durante meses. Exacto, asintió Elena. Basándonos en el testamento original de tu padre, el que dejaste en la caja de seguridad de otro banco, y que por suerte, Javier desconocía, tienes derecho de veto absoluto. En cuanto salgas y actives tu estatus ante el Consejo de Administración, cada céntimo que salga de las cuentas de la empresa necesitará tu aprobación. Isabel imaginó el rostro de Javier cuando su tarjeta de crédito fuera rechazada. Una leve sonrisa volvió a sus labios. Una cosa más, añadió Elena, con rostro serio. Ten cuidado. Javier es astuto, pero Sofía es temeraria. La gente desesperada puede hacer locuras. Ya morí una vez hace 2 años, Elena respondió Isabel con calma. No pueden matar a alguien que ya está muerto. Su última noche, Isabel no pudo dormir. La pasó empaquetando sus pocas pertenencias. Algunos libros, un cepillo de dientes, una muda de ropa que llevaba cuando entró, y una pequeña foto arrugada de su padre. Repartió el resto de su jabón, champú y algo de comida entre sus compañeras de celda. Una atmósfera emotiva envolvió la celda número 12. No te olvides de nosotras, Isa? Dijo Carmen con los ojos llorosos. No lo haré, prometió Isabel. Volveré, no como reclusa, sino como alguien que te ayudará con tu caso, Carmen. Al amanecer, Isabel se paró frente al pequeño espejo agrietado sobre el lavabo. Contempló su reflejo. Su cabello, antes largo y cuidado, ahora estaba cortado a la altura de los hombros y algo áspero. Su piel ya no era tan suave. Había una dureza en sus facciones. Sus ojos, antes suaves y llenos de amor, ahora eran oscuros y profundos como el océano en una noche de tormenta. Ya no era la dulce señora de Mendoza. Ya no era la niña mimada de Ricardo Vargas. La prisión la había despojado de toda su ingenuidad y debilidad, dejando un núcleo de acero indestructible. Se tocó el pecho.
Su corazón latía de forma estable, sin miedo. Solo había una concentración afilada. Fuera de estos muros, Javier y Sofía probablemente dormían plácidamente en un colchón mullido comprado con el dinero del padre de Isabel, o quizás estaban nerviosos pensando en la auditoría, no sabían que una tormenta se dirigía hacia ellos. Creían que la Isabel que saldría mañana sería una mujer rota, avergonzada y pobre. Creían que iban a recoger a una oveja herida. Qué equivocados estaban. La puerta de la celda se abriría en unas horas. Isabel se puso su vieja camisa blanca, la única prenda decente que tenía. La camisa ahora le quedaba algo holgada en su cuerpo más delgado. Se la abrochó hasta el cuello, como si se pusiera una armadura. Isabel se sentó en el borde de la cama, esperando el sonido de la llave girando. Se susurró una promesa a sí misma. Una promesa que sería el combustible de cada uno de sus pasos a partir de ese instante. Javier, Sofía, disfrutad de vuestro desayuno de lujo esta mañana, porque será la última comida decente que podréis tragar en paz. El sonido metálico de la cerradura resonó. La puerta de la celda se abrió. La luz del pasillo se coló dentro. El juego había comenzado. El sol de la mañana brillaba con fuerza en el patio exterior de la prisión, como si quisiera quemar los pecados encerrados tras los muros de hormigón. Sin embargo, el calor del sol era superado por el de los focos de las cámaras. Javier Mendoza esperaba junto a la puerta de salida, vestido con un traje de Armani azul oscuro perfectamente entallado. A su lado, Sofía, con un discreto vestido blanco marfil hasta la rodilla, su cabello recogido en un moño elegante, sostenía un ramo de rosas blancas. Parecían una pareja de portada de una revista de familia feliz, si se ignoraba el hecho de que estaban esperando a que la exesposa de Javier saliera de la cárcel. ¿Tienen que ser tantos periodistas?, siseó Sofía en voz baja, manteniendo una sonrisa rígida hacia las cámaras. Tienen que serlo, respondió Javier sin mirarla, saludando brevemente a la multitud de reporteros. Tenemos que controlar la narrativa desde el primer segundo que ponga un pie fuera. El titular tiene que ser: un marido fiel recibe a su esposa arrepentida. No, exconvicta busca venganza. Javier miró su reloj, valorado en decenas de miles de euros. Su corazón latía con inquietud. No había dormido en toda la noche pensando en la auditoría que comenzaba hoy. ¿Necesitaba la firma de Isabel antes de la hora de comer? ¿O el banco comenzaría a congelar sus líneas de crédito operativas? ¡La puerta se abre!, gritó uno de los fotógrafos. El estruendo del viejo portón de hierro al deslizarse rompió la tensión. Todas las lentes se enfocaron en la oscura abertura. Poco a poco, apareció una figura. Isabel Vargas. No caminaba con la cabeza gacha, como suelen hacer los reclusos avergonzados al ser liberados. Caminaba erguida. Sus pasos eran firmes y medidos. Llevaba una sencilla camisa blanca, algo grande, y unos vaqueros descoloridos. La misma ropa que llevaba cuando la detuvieron 2 años atrás. Su cabello, corto hasta los hombros, enmarcaba un rostro afilado y pálido por la falta de sol. Sin maquillaje, sin joyas, pero algo era diferente. Sus ojos. Los ojos de Isabel recorrieron la multitud de periodistas y se detuvieron en Javier y Sofía. No había anhelo, ni tristeza, ni siquiera una ira explosiva. Su mirada era vacía, pero afilada como el cañón de un rifle a punto de disparar. Javier tragó saliva. Dio un paso adelante, extendiendo los brazos, con una expresión conmovida que había ensayado frente al espejo. Isabel, cariño, por fin dijo Javier en voz alta para que los micrófonos lo captaran. Bienvenida de nuevo. Estamos aquí para ti. Sofía avanzó un paso detrás de Javier, ofreciéndole las flores con mano temblorosa. Cuñada, hemos preparado tu habitación en casa. Empecemos de nuevo, ¿vale? Las cámaras destellaron frenéticamente, capturando el momento de la reconciliación. Isabel se detuvo a 2 pasos de ellos. Miró las rosas blancas como si viera una rata muerta. Luego miró a Javier. La comisura de sus labios se elevó ligeramente, formando una sonrisa torcida y escalofriante. No dijo nada. Simplemente dio un paso a un lado, pasando de largo junto a Javier, como si él fuera una farola en su camino. Isabel, siseó Javier, su voz tornándose afilada, al darse cuenta de que lo ignoraba. Le agarró el brazo. No hagas el ridículo. Sube al coche ahora. El agarre era fuerte, doloroso, pero Isabel no hizo una mueca. Miró la mano de Javier en su brazo, y luego sus ojos. Suéltame, dijo Isabel en voz baja. Su voz era ronca por el desuso, pero su frialdad caló hasta los huesos de Javier. «O grito delante de todas estas cámaras que me estás haciendo daño». Javier, sorprendido, soltó su brazo por reflejo. Isabel reanudó su marcha, dejando a Javier y Sofía plantados, con una expresión ridícula y las manos vacías, en medio de una multitud de periodistas que comenzaban a cuchichear confusos. «¿A dónde va?»,
No tiene a nadie, dijo Sofía, presa del pánico. Su voz empezó a elevarse, rompiendo la imagen de mujer elegante que había construido. Isabel siguió caminando hacia la carretera principal. Javier intentó seguirla, pero sus pasos se detuvieron por el suave rugido de un motor que se acercaba. Un Rolls-Royce Phantom negro y reluciente se abrió paso entre los periodistas. El coche era de un lujo ostentoso, en marcado contraste con el polvo de la calle frente a la prisión. Su matrícula no era una cualquiera. Indicaba que su propietario tenía acceso y poder. El coche se detuvo justo delante de Isabel. Un chofer uniformado bajó rápidamente para abrirle la puerta trasera, pero no fue el chofer lo que dejó a Javier boquiabierto. Lo que lo dejó helado fue la figura de un joven con un traje impecable que salió de la puerta del copiloto y se inclinó respetuosamente ante Isabel. Mateo Ruiz, el joven abogado licenciado en Harvard, famoso por ganar casos imposibles contra corporaciones gigantes. Javier había intentado contratar a Mateo para su equipo legal el año pasado, pero fue rechazado de plano. ¿Qué hacía Mateo aquí? ¿Para Isabel? Buenos días. Señora Vargas, saludó Mateo con voz clara y respetuosa. Siguiendo las instrucciones de doña Elena, todo está listo. Isabel asintió brevemente. Vamos, Mateo. Antes de entrar en el lujoso vehículo, se giró una última vez. Vio a Javier, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza, y a Sofía, que la miraba con incredulidad. Isabel no los saludó. Simplemente entró en el coche y la puerta se cerró con un sonido sólido y sordo, separando su mundo del de ellos. El coche de lujo se alejó, levantando una nube de polvo que golpeó el rostro de Javier. Señor Mendoza, señor Mendoza. Los periodistas ahora rodeaban a Javier como tiburones que huelen sangre. ¿Quién ha recogido a la señora Vargas? ¿De quién es ese coche? ¿Hay una tercera persona? ¿Se ha cancelado la reconciliación? Sin comentarios, ladró Javier, perdiendo el control. Apartó un micrófono y tiró bruscamente de la mano de Sofía. Vámonos. Dentro de su propio coche de lujo, que ahora se sentía estrecho y caluroso, Javier golpeó el volante. ¿Quién era el cabrón que la había recogido? Gritó. Es Mateo Ruiz, Javier. La voz de Sofía temblaba de miedo. El abogado caro. ¿De dónde ha sacado Isabel el dinero para contratarlo? Sus cuentas están vacías. Lo comprobamos. No lo sé. Javier arrancó el motor bruscamente. Pero vaya donde vaya, tenemos que encontrarla. Necesito esa maldita firma hoy mismo. Mientras tanto, en el silencioso y fresco Rolls-Royce, Isabel reclinó la cabeza en el suave asiento de cuero. El aroma a cuero caro y a sándalo del ambientador reemplazó el olor a rancio de la prisión. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó Mateo educadamente desde el asiento delantero, mirándola por el retrovisor. Al refugio, Mateo respondió Isabel con los ojos cerrados. Quiero darme una ducha. Quiero limpiarme los restos de su contacto. El refugio resultó ser un ático en la última planta de un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid. Esta propiedad era uno de los muchos activos ocultos del difunto padre de Isabel, no registrados en los libros de la empresa que gestionaba Javier, sino en un fondo fiduciario privado al que solo Isabel podía acceder al cumplir los 30 años o en ciertas condiciones de emergencia. Su encarcelamiento injusto había activado la cláusula de emergencia. Isabel se paró bajo el chorro de agua caliente en el espacioso baño de mármol. El vapor llenó la habitación. Se frotó la piel con una esponja áspera, como si quisiera arrancar la capa de epidermis que había tocado el aire de la prisión, que había sido tocada por Javier. Finalmente, las lágrimas brotaron, mezclándose con el agua. No era un llanto de tristeza, sino de liberación. Lloró por sus 2 años robados. Lloró por su padre que no pudo verla libre. Lloró por el niño que nunca llevó en su vientre pero del que la acusaron de matar. Después de 1 hora, Isabel salió. Sobre la cama king size había una selección de ropa nueva preparada por el equipo de Mateo, de su talla. Ya no eran los vestidos de tonos pastel y femeninos que a Javier le gustaban para que Isabel pareciera una esposa sumisa. La selección de ropa era audaz, moderna e imponente. Chaquetas estructuradas, pantalones de talle alto, camisas de seda en azul marino y negro. Los colores del poder. Isabel eligió un traje de chaqueta blanco impoluto con un corte asimétrico y elegante. El blanco no como símbolo de pureza, sino como un lienzo en blanco, o quizás como el sudario para la carrera de Javier. Mientras se abrochaba la chaqueta, Mateo llamó a la puerta y entró con una gruesa pila de documentos. Disculpe la interrupción, señora. El notario ya espera en el salón. Necesitamos su firma para la transferencia total de poderes sobre el holding de su padre. Isabel se sentó en el tocador, permitiendo que un estilista profesional, también preparado por Mateo, le cortara el pelo en un bob afilado que enmarcaba sus facciones decididas. Léeme los puntos clave. Mateo ordenó Isabel mientras contemplaba su nuevo reflejo en el espejo. Punto 1.
Mateo abrió una carpeta azul. Se revoca el poder notarial que usted otorgó a Javier Mendoza hace 3 años. Punto 2. Se activa su estatus como accionista mayoritaria con el 90% de las acciones. Punto 3. Se congelan todos los activos, tanto muebles como inmuebles, a nombre de la empresa o de personas afiliadas, para una auditoría forense. Procede, dijo Isabel sucintamente. Hay una cosa más. Señora Mateo dudó un momento. El banco nos ha informado de que el señor Mendoza está solicitando una retirada de fondos de emergencia de 2 millones de euros esta misma tarde, utilizando como garantía el certificado de una propiedad en La Moraleja. El certificado está a su nombre, pero él posee el antiguo poder notarial. Isabel giró su silla para mirar a Mateo. Su rostro, ahora con un maquillaje ligero pero firme, parecía temible. Deja que lo solicite, dijo Isabel con frialdad. Deja que se sienta victorioso hasta el último segundo. Luego córtale el acceso justo cuando esté a punto de tragarse el anzuelo. Isabel se levantó, calzando unos tacones de aguja de un rojo sangre. El sonido de sus pasos en el suelo de mármol resonó como el golpe de un mazo de juez. He terminado de ser la víctima, Mateo. Ahora, enséñales quién es la verdadera dueña de todo el lujo que disfrutan. Mientras Isabel trazaba su estrategia de guerra, Javier intentaba achicar agua de un barco que se hundía. En la sede central del Grupo Mendoza, que irónicamente se encontraba en un edificio propiedad del padre de Isabel, Javier caminaba de un lado a otro en la sala de juntas. Frente a él, 3 inversores principales parecían nerviosos tras ver las noticias de la mañana. Señor Mendoza, carraspeó uno de los inversores. Las noticias de esta mañana. Su esposa se negó a volver a casa con usted. ¿Afectará esto a la disputa por la propiedad de los activos? Oímos que el terreno del proyecto de Marbella sigue a su nombre. Javier se rió. Una risa demasiado fuerte y forzada. Ah, señor Gárate, no crea en los cotilleos baratos. Mi esposa, Isabel, bueno, 2 años en prisión, han afectado un poco su salud mental. Le daba vergüenza enfrentarse a los medios, así que se fue discretamente en un coche de la clínica de salud mental que contraté. Necesita tiempo a solas, así que los activos están seguros. ¿Seguros al 100%? Insistió otro inversor. Al 100%, mintió Javier con fluidez. De hecho, esta misma tarde firmaré la liquidación de fondos frescos para acelerar nuestro proyecto. No tienen de qué preocuparse. Isabel es una esposa obediente. En cuanto se calme, firmará todo lo que le ponga por delante. Sofía entró en la sala con una bandeja de café, desempeñando de nuevo su papel de secretaria eficiente. Sonrió dulcemente a los inversores, pero sus ojos delataban pánico cuando se encontraron con los de Javier. Cuando los inversores se fueron, apaciguados con promesas, Sofía estrelló la bandeja contra la mesa. «¿Estás loco, Javier? ¿Clínica de salud mental? ¿Y si los periodistas lo investigan? Ni siquiera sabemos dónde está». «Cállate, Sofía», ladró Javier. «Estoy ganando tiempo. El banco acaba de llamar. La verificación para la retirada del 1.200.000 euros está en proceso. En cuanto el dinero esté en nuestra cuenta, pagamos a los proveedores, aseguramos nuestra posición y luego buscamos a Isabel. Si es necesario, contrataremos a unos matones para que la traigan a casa». El móvil de Javier sonó. Una notificación del banco. Proceso de verificación en su fase final. Javier suspiró aliviado. ¿Ves? El viejo poder notarial todavía funciona. Isabel es una tonta. No fue directamente a un notario al salir. Debe de estar llorando en algún rincón. Esta noche tenemos que celebrarlo, Javier, dijo Sofía, empezando a calmarse. Para relajar los nervios y para demostrar al público que no estamos preocupados. Cenemos en el Mirador Real. Invita a algunos amigos de la alta sociedad. Buena idea, asintió Javier ajustándose la corbata. Su confianza volvía poco a poco. Sentía que todavía tenía el control. Siempre había ganado a la débil de Isabel. ¿Por qué iba a ser diferente esta vez? ¿No se dieron cuenta de que, al otro lado de la ciudad, se estaba enviando un burofax a la sede central de ese banco? Un burofax con el membrete del bufete de abogados Mateo Ruiz y Asociados, adjuntando una escritura notarial recién firmada hacía 5 minutos. El restaurante Mirador Real bullía esa noche con la élite de Madrid. Las lámparas de cristal brillaban cálidamente. Una suave música de jazz flotaba en el ambiente. Javier y Sofía estaban sentados en la mejor mesa, en el centro de la sala. Sofía llevaba un vestido de noche nuevo que había comprado esa misma tarde, por supuesto, con la tarjeta de crédito de la empresa. Estaban rodeados por otras 2 parejas, socios de negocios a los que intentaban convencer. «¿Así que es verdad que Isabel tiene problemas mentales?», preguntó la señora Linares, una socialité aficionada a los cotilleos. Sofía puso una cara de tristeza fingida. «Sí, querida. Es una lástima.
Esta mañana ni siquiera reconoció a Javier. Tenía alucinaciones. El médico dice que necesita tratamiento intensivo. Estamos muy preocupados. Sois unos santos, los elogió el marido de la señora Linares. Seguir cuidando de la mujer que intentó matar a vuestro hijo. Javier sonrió con humildad, levantando su copa de vino. La familia es la familia, señor. Nunca podría abandonar a Isabel. Brindemos por un futuro mejor. Las copas tintinearon. Javier se sentía victorioso. La narrativa había sido controlada. El dinero llegaría mañana por la mañana. La vida volvía a la normalidad. Disculpe, señor. Un camarero se acercó con un datáfono en la mano para cobrar una botella extra de Dom Perignon y la cuenta de la cena. Javier sacó su tarjeta Black Platino corporativa con aire desenfadado. La tarjeta estaba vinculada directamente a la cuenta principal de la empresa, con un límite ilimitado. Adelante, dijo Javier sin mirar la cuenta. El camarero insertó la tarjeta, esperó un momento y luego frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. Lo siento, señor. La tarjeta ha sido denegada, susurró el camarero educadamente. Las risas en la mesa cesaron. El rostro de Javier se enrojeció. Imposible. Inténtalo otra vez. Quizás tu máquina está estropeada. El camarero lo intentó de nuevo. Sonó un pitido largo y doloroso. Sigue denegada, señor. La razón es... contactar con el emisor. Usa la mía. Sofía sacó rápidamente su tarjeta de crédito. Una tarjeta adicional de la misma cuenta. El resultado fue el mismo. Denegada. El sudor frío empezó a correr por la espalda de Javier. Los invitados comenzaron a mirarse incómodos. Quizás haya un problema con el sistema del banco, intentó reír Javier, pero sonó hueco. Un momento, llamaré a finanzas. Javier se alejó de la mesa, con las manos temblorosas, mientras marcaba el número del director financiero de su empresa. Hola, señor Ramos. ¿Por qué no funcionan las tarjetas corporativas? ¿Se han olvidado de pagar la factura? Ladró Javier en un susurro. Al otro lado de la línea, la voz del señor Ramos sonaba presa del pánico y sin aliento. Señor Mendoza. Justo iba a llamarle. Es un desastre, señor. Todas las cuentas de la empresa han sido congeladas. ¿Qué quieres decir con congeladas? Acaba de llegar una orden de la CNMV y del Banco de España. Hay una instrucción de bloqueo total a petición de la nueva accionista mayoritaria, basándose en una cláusula de malversación de activos. Y señor, el 1.200.000 euros que solicitamos esta tarde, la operación ha sido cancelada automáticamente. El mundo de Javier dio un vuelco. ¿Nueva accionista mayoritaria? ¿Quién? La señora Isabel Vargas. Señor, respondió el señor Ramos en voz baja. Su notario acaba de enviar el acta de cambio en la estructura de la empresa. Usted ha sido destituido como director general a las 5 de esta tarde. Todos sus accesos han sido revocados. Javier dejó caer el teléfono. Se giró hacia el gran ventanal del restaurante. Al otro lado de la calle, una pantalla gigante que normalmente mostraba anuncios de cosméticos cambió de repente. Era una noticia de última hora. En la pantalla, el rostro de Isabel, hermoso, firme y poderoso, estaba dando una rueda de prensa en un podio. El volumen de la televisión del bar del restaurante fue subido por otros clientes. Yo, Isabel Vargas, como propietaria legítima del Grupo Vargas, anunció hoy una reestructuración total de la dirección. Hemos encontrado pruebas de una malversación masiva de fondos durante los últimos 2 años. A partir de hoy, asumo el control total y emprenderé acciones legales contra las partes que han perjudicado a la empresa. En la pantalla, Isabel miraba directamente a la cámara, como si mirara directamente a los ojos de Javier, que estaba paralizado dentro del lujoso restaurante, incapaz de pagar su cuenta. Todas las miradas en el restaurante se centraron en Javier y Sofía. Los susurros de admiración por la familia santa se transformaron en miradas de desprecio y burla. Javier sintió que las rodillas le flaqueaban. No era solo una tarjeta de crédito denegada, era jaque mate. E Isabel acababa de mover su primer peón. A la mañana siguiente, Madrid despertó con una explosión. No de una bomba, sino de información que destruyó una reputación en segundos. En su ático, Isabel disfrutaba de una taza de manzanilla mientras miraba su tablet. Mateo estaba sentado frente a ella, sonriendo con satisfacción. Tema del momento número 1 en X, Instagram y TikTok, informó Mateo. Los hashtags La Verdad para Isabel y Escándalo Mendoza Rivas ya han alcanzado los 2 millones de menciones en una hora. Isabel deslizó el dedo por la pantalla. Una cuenta anónima, gestionada por el equipo de investigación de Mateo, había publicado un archivo explosivo. No eran meros rumores. Era un escaneo en alta resolución del historial médico original del Hospital La Paz, con fecha del 23 de septiembre,
2 días antes del incidente de la escalera que llevó a Isabel a la cárcel. En el documento se leía claramente: paciente, Sofía Rivas. Diagnóstico: aborto incompleto espontáneo debido al consumo de sustancias químicas peligrosas. Suplementos dietéticos. Procedimiento: legrado de urgencia. 23 de septiembre. 23:45. El documento probaba que cuando Sofía cayó por las escaleras el 25 de septiembre, su útero ya estaba vacío. No había ningún bebé que Isabel hubiera matado. Solo el drama de una mujer manipuladora que utilizó su propio aborto para deshacerse de la esposa legítima. Al otro lado de la ciudad, en la lujosa villa que antes pertenecía a Isabel, el ambiente era tenso. Javier estrelló su móvil contra la pared, rompiendo la pantalla. Su respiración era agitada. Sus ojos enrojecidos miraban a Sofía, que estaba acurrucada en el sofá, con el rostro pálido como la cera. «Explícamelo». La voz de Javier era baja, temblando de una ira a punto de estallar. «Explícame por qué ese historial médico dice que abortaste 2 días antes de que Isabel viniera a la oficina». Es falso, Javier. Isabel lo ha falsificado, intentó negar Sofía, pero su voz se quebró. «No me mientas más», gritó Javier, acercándose y agarrándola por los hombros. Acabó de llamar al director del hospital. Está aterrado. Dice que el archivo es auténtico y que fue robado por una enfermera en prácticas. Así que es verdad. Ya habías abortado por tus malditas pastillas para adelgazar. Y luego fingiste una caída para que Isabel fuera a la cárcel. Sofía rompió a llorar histéricamente. Tenía miedo, Javier. En ese momento dijiste que si estaba embarazada, te divorciarías de Isabel. Pero tuve el aborto. Tenía miedo de que me dejaras si sabías que el bebé se había perdido. Entonces llegó Isabel, furiosa. Vi una oportunidad. Pensé que si Isabel iba a la cárcel, podríamos ser felices para siempre. Javier la soltó, retrocediendo como si acabara de tocar algo infeccioso. La traición lo dejó sin palabras. Durante 2 años, había vivido convencido de que hacía lo correcto por la justicia de su hijo muerto. Esa convicción justificaba toda su crueldad hacia Isabel. Pero resultó que solo era un peón en el juego retorcido de Sofía. Había encarcelado a su leal esposa por una embustera. Javier, tenemos que negarlo. Contratemos a un abogado. Paguemos a influencers, suplicó Sofía, arrastrándose para abrazar sus piernas. ¿Con qué dinero?, gritó Javier frustrado. Mis cuentas están congeladas, Sofía. Mis tarjetas no funcionan. Y ahora todo el mundo sabe que eres una mentirosa. Y yo soy el marido idiota que encarceló a su esposa inocente. El timbre insistente de la puerta interrumpió su discusión. No era el timbre de un invitado, sino uno largo y exigente. Javier miró el monitor de seguridad. Frente a la alta verja de la casa había 2 coches de policía, un camión de mudanzas y, en medio de todo, la figura que le heló la sangre. Isabel. Ha venido. La verja automática se abrió, no porque Javier pulsara el botón, sino porque el equipo de Isabel había hackeado el sistema de seguridad. Isabel entró en el jardín de la casa de su infancia. La casa de estilo colonial moderno con sus majestuosos pilares blancos parecía la misma, pero el ambiente era diferente. La hierba estaba demasiado perfecta. Había nuevas y horteras estatuas en el jardín, sin duda del gusto de Sofía. Detrás de Isabel caminaban Mateo, 4 agentes de policía y 2 funcionarios judiciales. La puerta principal se abrió bruscamente. Javier salió con el rostro desencajado, seguido por Sofía, que todavía sollozaba. «¿Qué demonios es esto, Isabel?», gritó Javier, intentando mantener los restos de su autoridad frente a la policía. «No puedes entrar así como así. Esta sigue siendo mi casa». Isabel se detuvo en el primer escalón del porche. Miró a Javier desde una posición más baja. Pero de alguna manera, Javier se sintió diminuto. «¿Tu casa?», preguntó Isabel en voz baja. Se giró hacia Mateo. «Mateo, por favor, lee el certificado de propiedad número 405 y el acta de donación del año 2018. Mateo abrió su carpeta de cuero. «El terreno y el edificio están registrados a nombre de Isabel Vargas. Donación absoluta del señor Ricardo Vargas. No existe cláusula de bienes gananciales, ya que fue adquirido antes del matrimonio y tiene estatus de bien privativo. En base a la orden judicial provisional de esta mañana, la propietaria legítima solicita el desalojo inmediato de la propiedad, ya que los ocupantes actuales no tienen permiso de residencia». El rostro de Javier se volvió ceniciento. «Pero soy tu marido. Es nuestra casa. Pronto serás mi exmarido», corrigió Isabel con frialdad. Y rectificó. «Javier. Es mi casa. Tú solo has sido un invitado que se ha quedado demasiado tiempo y ha empezado a robar la cubertería de plata». Isabel hizo una seña a los funcionarios. «Saquen sus cosas.
Solo ropa y objetos personales. Todos los muebles, cuadros, aparatos electrónicos y joyas comprados con dinero de la empresa se quedan aquí para la auditoría. «No puedes hacer esto», gritó Sofía. Intentó abalanzarse sobre Isabel, pero una agente de policía la detuvo con firmeza. «Yo soy la señora de esta casa». Isabel miró a Sofía con una mirada que helaba la sangre. «Tú no eres una señora, Sofía. Solo eres un parásito que se posó en el huésped equivocado», dijo Isabel. «Tenéis 30 minutos para hacer las maletas, o haré que mis hombres las tiren a la calle». «Isabel». Javier la miró, buscando algún rastro de la mujer dulce que una vez conoció. La mujer que siempre le preparaba el café por la mañana, que le masajeaba los pies cuando estaba cansado. Esa mujer estaba muerta. «Isabel». La voz de Javier se suavizó, su último intento de manipulación. «Podemos hablar de esto tranquilamente dentro. No delante de la policía. Isa, sé que me equivoqué, pero Sofía me engañó con lo del embarazo. Yo también soy una víctima, Isa». Isabel se rió, una risa corta y vacía. «¿Víctima?» Isabel dio un paso adelante, acercando su rostro al de Javier. «Tú no eres una víctima, Javier. Eres un hombre codicioso que prefirió creer a su amante antes que a la esposa que estuvo a tu lado durante 10 años. No te arrepientes de que Sofía mintiera. Te arrepientes de que te hayan pillado». Se dio la vuelta, dándoles la espalda. «Os quedan 25 minutos. Por cada minuto que tardéis, una de vuestras maletas será quemada». Javier y Sofía no tuvieron elección. Bajo la supervisión de la policía corrieron a su habitación, metiendo ropa en las maletas con pánico. Javier intentó coger su Rolex de un cajón, pero un funcionario lo detuvo. «Lo siento, señor. Está registrado como un activo de la empresa del año pasado. Queda confiscado». Media hora después, Javier y Sofía estaban en la acera, fuera de la verja. 2 grandes maletas y varias bolsas de mano yacían a sus pies. La puerta se cerró lentamente frente a ellos. Los vecinos empezaron a salir a presenciar el drama, cuchicheando. Javier Mendoza, el director general de Éxito, estaba ahora en la calle como un vagabundo de élite. Desde la ventana del dormitorio principal, en el segundo piso, Isabel los vio. No se sentía feliz. Solo se sentía limpia. La casa por fin podía volver a respirar. Al día siguiente, el campo de batalla se trasladó a la Torre Vargas, un rascacielos de 40 plantas en el Paseo de la Castellana. A las 9 de la mañana, la sala de juntas principal en la última planta estaba llena con el consejo de administración y los accionistas minoritarios. El ambiente era tenso. El café servido permanecía intacto. La doble puerta se abrió. Isabel Vargas entró, flanqueada por Mateo y Elena Torres, que ahora estaba en libertad condicional, y se había unido como asesora legal principal de Isabel. Isabel llevaba un traje de chaqueta negro azabache. Su corte bob estaba perfectamente peinado. Caminó hacia la silla en la cabecera de la mesa, la silla que Javier había ocupado durante 2 años. Se sentó, apoyando las manos sobre la mesa de mármol. «Buenos días», saludó. Su voz era tranquila, pero dominaba la sala. «Disculpen el caos de los últimos 2 días. Estamos aquí para sacar la basura». De repente, la puerta de la sala fue forzada. Javier irrumpió, esquivando a la seguridad que intentaba detenerlo. Todavía llevaba el traje arrugado del día anterior. «Todavía soy el director general legítimo de esta empresa», gritó Javier, sin aliento. «Esta reunión no es válida sin mi presencia. Yo he construido esta empresa durante los 2 últimos años mientras ella estaba en la cárcel». «¿Construido?» Isabel enarcó una ceja. Pulsó un botón en el mando del proyector. Un gráfico apareció en la pantalla gigante. Una línea roja caía en picado. «Durante tus 2 años de liderazgo», Javier comenzó Isabel su presentación como si Javier fuera un becario incompetente. Los beneficios netos cayeron un 40%. La deuda a corto plazo aumentó un 200%. Y lo más interesante... Isabel pulsó otro botón. Apareció una lista de transacciones sospechosas. Había un flujo de fondos de 1 millón de euros a una empresa llamada Biona Interiorismo. Una empresa fantasma propiedad de Sofía Rivas. ¿Para qué es esto? Servicios de consultoría de interiores, leyó Isabel con tono burlón. ¿Qué interiorismo cuesta 1 millón de euros? ¿La remodelación del infierno? Los accionistas murmuraron inquietos. El rostro de Javier palideció. Conocía esos fondos. Era el dinero que había usado para comprarle a Sofía un apartamento y un coche de lujo sin que se rastreara como un activo personal. Era una estrategia de diversificación de negocio, intentó excusarse Javier, pero su voz era débil. «Es malversación», Javier lo cortó Elena bruscamente. Artículo 252 del Código Penal. «Y como lo hiciste en el ejercicio de tu cargo, la pena se agrava». Isabel se puso de pie. «Como titular del 90% de las acciones con derecho a voto, ejerzo mi derecho».
El único punto del día es la destitución de Javier Mendoza como director general con carácter deshonroso y la interposición de una demanda por daños y perjuicios por todas las pérdidas de la empresa. De acuerdo, exclamó uno de los consejeros más antiguos, que odiaba desde hacía tiempo el estilo de liderazgo arrogante de Javier. De acuerdo, corearon los demás. Javier se quedó paralizado en medio de la sala. Miró a su alrededor buscando un aliado, pero las personas que antes le adulaban, que reían con él jugando al golf, ahora apartaban la mirada. En el mundo de los negocios no hay amigos eternos, solo intereses. Y Javier ya no tenía ningún valor. Seguridad, llamó Isabel con calma. Por favor, acompañen al señor Mendoza fuera y asegúrense de que no se lleva nada más que los restos de su dignidad, si es que le queda alguna. 2 guardias de seguridad corpulentos agarraron los brazos de Javier. Él se resistió débilmente, con la mirada fija en Isabel. Eres cruel, Isa, susurró Javier. Aprendí del mejor, respondió Isabel sin pestañear. La puerta se cerró. Javier fue expulsado de su propio reino. Dentro, Isabel volvió a sentarse. Bien, señores, hablemos de cómo vamos a salvar este barco, dijo Isabel, abriendo un nuevo capítulo para la empresa de su padre. La habitación 204 del motel El Cruce era pequeña, olía a tabaco rancio, y el aire acondicionado hacía un ruido como un tractor viejo. Javier estaba sentado al borde de la cama, cuyos muelles se clavaban, mirando fijamente la pared desconchada. En el suelo, sus maletas de lujo con ropa de marca se amontonaban, ridículas en aquella habitación mugrienta. Habían pasado 3 días desde que los echaron. Las tarjetas de crédito no funcionaban. El efectivo que le quedaba a Javier en la cartera eran apenas 300 euros. Una miseria para alguien que solía gastar eso en una sola cena. Su Mercedes había sido embargado por la financiera la tarde anterior. Resulta que Javier llevaba 3 meses sin pagar las cuotas. El dinero se había desviado para cubrir el estilo de vida de Sofía. Hace mucho calor aquí. No puedo dormir, se quejó Sofía. Acababa de salir del baño, cuyo grifo goteaba. Deja de quejarte, murmuró Javier sin girarse. ¡Que deje de quejarme!, explotó Sofía. Le tiró una toalla mojada a la cara a Javier. Todo esto es tu culpa. Dijiste que eras un genio de los negocios. Dijiste que los activos de Isabel estaban bajo tu control. ¿Y qué ha pasado? Eres solo un pelele. Sin la firma de Isabel no tienes nada. Javier apartó la toalla bruscamente. Se levantó y empujó a Sofía contra el barato armario de madera. ¿Mi culpa?, gritó Javier con los ojos inyectados en sangre. ¿Dónde tienes un espejo? Todo esto se ha desmoronado por tu mentira, Sofía. Si no hubieras fingido la caída, si no hubieras montado ese sucio teatro, Isabel no habría ido a la cárcel. Probablemente nos habríamos divorciado amistosamente. Yo habría conseguido parte de los bienes gananciales y seguiríamos siendo ricos. Pero no, fuiste codiciosa. Querías verla destruida. Y ahora mira quién está destruido. «Lo hice por nosotros», replicó Sofía, gritando entre lágrimas. «Te quiero, idiota». ¿Amor? Javier se rió amargamente. Amabas mi tarjeta de crédito. Amabas el estatus de señora de Mendoza. ¿Ahora que no tengo nada, todavía me quieres? Sofía se quedó en silencio. Sus ojos se movían nerviosamente, evitando la mirada de Javier. El silencio doloroso llenó la habitación. La respuesta no dicha de Sofía fue más hiriente que una bofetada. Lo sabía, siseó Javier. Volvió a sentarse, hundiendo el rostro entre sus manos. «¿Javier?» La voz de Sofía cambió, volviéndose calculadora. «Podemos vender mis joyas, mis bolsos. Todavía tienen valor. Podemos huir al extranjero, a Portugal o a Francia. Tenemos los pasaportes retenidos», Sofía dijo Javier con cansancio. «Me lo ha dicho un amigo de la policía». Isabel se movió rápido. «Estamos bajo vigilancia, esperando la citación». Sofía se desplomó en el suelo. Su rostro estaba pálido. La imagen de la cárcel, el lugar del que se reía cuando visitaba a Isabel, ahora la atormentaba. Imaginaba una celda estrecha, comida rancia y un suelo frío. «No quiero ir a la cárcel», Javier sollozó. «Haz algo. Llama a Isabel. Pídele perdón. Ella te amaba. Era una tonta enamorada. Seguro que hay una forma». «Ya no es una tonta», respondió Javier, mirando con la vista perdida por la ventana enrejada. «Es un monstruo que nosotros mismos creamos». El sonido de una sirena de policía se oyó a lo lejos. Para ambos, sonó como una campana fúnebre que se acercaba. El bufete de Mateo Ruiz y Asociados era un hervidero de actividad. Pilas de documentos se amontonaban en la mesa de conferencias. Isabel firmó la última hoja de un expediente de 5 centímetros de grosor. «Aquí está», dijo Mateo, cerrando la carpeta roja. La solicitud de revisión de la sentencia ante el Tribunal Supremo. La nueva prueba, el novum,
Es muy sólida, añadió Elena, dando un sorbo a su café. El historial médico original, el testimonio de la enfermera, que finalmente ha decidido hablar por miedo a ser implicada, y la grabación de la cámara de seguridad desaparecida, de la que el antiguo jefe de seguridad, despedido por Javier, guardaba una copia. Sí, Isabel había localizado al jefe de seguridad. Resultó que Javier lo despidió sin indemnización una semana después del incidente. Resentido, el hombre guardó una copia del disco duro como seguro de vida. En la grabación se veía claramente. Isabel y Sofía estaban a 2 metros de distancia. Sofía miró hacia la cámara y luego se dejó caer deliberadamente con la técnica de un especialista de cine aficionado. Con esta prueba, continuó Mateo, su condena será anulada. El Estado deberá restaurar su buen nombre y la historia registrará que nunca fue culpable. Eso es para el pasado, dijo Isabel con calma. Ahora, para el futuro. Mateo le entregó una segunda carpeta. Negra. Denuncia policial número LPB 0981222025, leyó Mateo. Denunciados: Javier Mendoza y Sofía Rivas. Delitos imputados. Artículo 458 del Código Penal. Falso testimonio. Artículo 456. Acusación y denuncia falsa. Artículo 290. Falsedad en las cuentas anuales. Y los artículos 1 y 2 de la Ley de Blanqueo de Capitales. ¿Pena acumulada?, preguntó Isabel. Para Javier, con la malversación y el blanqueo, podría llegar a los 15 años, respondió Elena. Para Sofía, como cerebro de la trama que llevó a una persona inocente a la cárcel, los jueces serán muy severos, quizás entre 7 y 9 años. Isabel miró su firma sobre el papel timbrado. La tinta negra aún estaba fresca. Una vez, firmó el libro de matrimonio con la mano temblando de felicidad. Ahora, firmaba la sentencia de muerte para la vida de su exmarido con mano firme. Envíala, ordenó Isabel. ¿Ahora?, preguntó Mateo. Ahora, respondió Isabel. Quiero que la reciban mientras comen fideos instantáneos en ese motel asqueroso. Quiero que se atraganten con la realidad. Mateo asintió y entregó el expediente a su asistente para que lo llevara a la comisaría. Isabel se acercó a la ventana de la oficina, con vistas a los rascacielos de Madrid. El cielo estaba nublado, pero para ella parecía despejado. La justicia es lenta, Elena, murmuró Isabel. Elena se puso a su lado, rodeando con un brazo los hombros de su alumna y clienta. Es lenta, hija, pero tiene un sentido del humor muy cruel. Cuando llega, golpea donde más duele. Elena, Isabel sonrió levemente. Me quitaron 2 años. Yo les quitaré el resto de sus vidas. El móvil de Isabel vibró. Un mensaje de un número desconocido. Isabel, ayúdame. Javier me ha pegado. Quiero ser testigo protegida. Tengo más pruebas sobre el soborno al juez que hizo Javier. Reúnete conmigo. Sofía. Isabel le mostró el mensaje a Elena y Mateo. Como sospechabas, Elena, dijo Isabel con frialdad. Las ratas empiezan a devorarse entre sí cuando el barco se hunde. ¿Qué le vas a responder?, preguntó Elena. Isabel tecleó una respuesta breve y apagó el móvil. La respuesta de Isabel. Guárdate tu historia para la policía. A mí no me importa. Una lluvia torrencial cayó sobre Madrid esa tarde, como si el cielo llorara o quizás limpiara los pecados de la metrópolis. En el vestíbulo de la Torre Vargas, el ambiente era silencioso a pesar de ser la hora de salida. Los empleados, que normalmente se apresuraban, ahora caminaban despacio. Sus miradas se clavaban en un punto en medio del grandioso vestíbulo de mármol. Allí, arrodillado, estaba un hombre al que antes temían y respetaban. Javier Mendoza, con la camisa mal abrochada y el pelo despeinado, estaba de rodillas en el suelo. No le importaban los susurros de los empleados a los que una vez gritó, ni los guardias de seguridad que lo miraban con una mezcla de lástima y asco. Su mirada solo estaba fija en la puerta del ascensor VIP, que acababa de abrirse. Isabel salió. El sonido de sus tacones de aguja resonó. Tac, 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 rítmico como el tic-tac de un reloj de la muerte. Llevaba una gabardina negra, elegante e intocable. A su lado, Mateo estaba alerta, pero Isabel levantó una mano, indicándole que se quedara atrás. Javier se arrastró de rodillas hacia ella. Isabel. La voz de Javier era ronca, rota por un llanto contenido. Isabel, ayúdame. Me están buscando. La policía está fuera. Isabel se detuvo a 2 metros de Javier. Miró a su exmarido, no con ira, sino con la mirada de un científico observando a un insecto moribundo. Levántate, Javier, dijo Isabel con voz plana. Estás en medio del camino. Perdóname, Isa. Me equivoqué. Fui un estúpido. Javier se postró, su frente tocando el frío mármol. Esa mujer me embrujó. Sofía lo planeó todo. Ella me obligó a sobornar al juez.
Ella falsificó las pruebas. Todavía te quiero, Isabel. Recuerda nuestros 10 años de matrimonio. Recuerda cuando empezamos de cero. Isabel se rió suavemente, una risa fría y penetrante. ¿Empezamos de cero?, repitió. Corrección, Javier. Yo empecé de cero. Tú solo eras el pasajero guapo. Y sobre el amor, tú no me quieres a mí. Extrañas mi tarjeta de crédito. Extrañas el poder de mi firma. ¿Extrañas la seguridad que te daba? No, te lo juro por Dios. No metas a Dios en esto, lo cortó Isabel bruscamente. Se agachó un poco para que sus ojos estuvieran al nivel de los de Javier, enrojecidos. Hace 2 años, cuando me arrodillé a tus pies, suplicándote que me creyeras cuando te dije que no había empujado a Sofía, ¿qué hiciste? Me apartaste. Me escupiste en la cara y dejaste que la policía me arrastrara. Javier se quedó en silencio. Su cuerpo temblaba violentamente. El recuerdo lo golpeó. Ahora, susurró Isabel. Estás sintiendo una milésima parte de mi desesperación de entonces. Disfrútalo. Es mi regalo de despedida. Isabel se irguió y se dirigió al jefe de seguridad. Señor García, por favor, limpie esta basura y permita que los señores policías de fuera entren. Isabel. No, Isabel. Javier intentó agarrarle la pierna, pero 2 guardias lo sujetaron con firmeza. Desde la puerta giratoria del vestíbulo, 4 agentes de policía uniformados entraron con las esposas en la mano. Javier Mendoza, dijo un policía con firmeza. Queda usted detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y falso testimonio. Clic. El sonido de las esposas al cerrarse. Isabel no se volvió. Caminó hacia su coche, que la esperaba, dejando atrás a Javier mientras era arrastrado fuera, acompañado por los destellos de las cámaras de los periodistas que esperaban en la puerta. La sala de interrogatorios de la comisaría era fría y olía a tabaco rancio. A un lado de la mesa de metal, Sofía Rivas estaba sentada, con las manos temblorosas, sosteniendo un vaso de plástico. Su rostro, normalmente radiante, ahora estaba apagado. Tenía los ojos hinchados. Frente a ella, un inspector experimentado la miraba fijamente, mientras Mateo, presente como abogado de la denunciante, observaba desde detrás de un espejo unidireccional en la sala contigua. Señorita Rivas, dijo el inspector, la prueba médica es concluyente. Usted fingió un embarazo y un aborto para enviar a la señora Vargas a la cárcel. La pena es de 7 años. Pero podría obtener una reducción si coopera para destapar un caso mayor. Sofía tragó saliva. Sabía que era su única salida. Javier estaba acabado. No tenía sentido ser leal a un barco que se hunde. ¿Qué garantía tengo, inspector?, preguntó en voz baja. La propondremos como colaboradora con la justicia ante el fiscal. Su condena será reducida, respondió el inspector. Necesitamos pruebas de la implicación de Javier en el soborno al juez en el juicio de hace 2 años. Sofía respiró hondo y rebuscó en su bolso, que había sido confiscado pero se le permitió acceder a su contenido. Sacó una pequeña memoria USB de color rosa. Javier se cree muy listo, dijo Sofía. Su voz empezaba a sonar amarga y vengativa. Borró todos los chats y correos, pero se olvidó de algo. Yo me encargué de las transferencias. Siempre hacía copias de seguridad de todo, como garantía para mi futuro. El inspector tomó la memoria y la conectó a un portátil. La pantalla mostró una serie de transferencias de criptomonedas y grabaciones de conversaciones telefónicas. Voz de Javier. Grabación. Escucha. El juez necesita otros 100.000 euros para que la sentencia sea la máxima. Sácalos de los fondos de marketing de la empresa. Isabel tiene que estar en la cárcel al menos 2 años para que me dé tiempo a transferir los terrenos de Marbella. Voz de Sofía. Grabación. Pero eso es arriesgado, cariño. Voz de Javier. Hazlo y punto. ¿O quieres que acabemos pobres? En cuanto entre en la celda, seremos el rey y la reina. Detrás del espejo, Isabel, que acababa de entrar, se quedó paralizada. Sospechaba que Javier era malvado, pero escuchar directamente a su exmarido planear su destrucción con tanta frialdad seguía siendo doloroso. Cabrón, siseó Mateo a su lado. En la sala de interrogatorios, Sofía continuó su traición. Y no es solo eso, inspector, añadió Sofía, con los ojos brillando con malicia. Javier también ordenó a alguien que cortara los frenos del coche del antiguo abogado de Isabel para que no pudiera asistir a la primera vista de apelación. Tengo los chats con el matón que contrató. El inspector se quedó atónito. El caso se expandía de un fraude doméstico a crimen organizado e intento de asesinato. Suficiente, dijo el inspector, cerrando el portátil. Esto es suficiente para que Javier se pudra en la cárcel de por vida. Sofía sonrió aliviada, pensando que se había salvado. Gracias por su cooperación, señorita Rivas, dijo el inspector con frialdad. Su estatus ahora es oficialmente el de detenida e imputada.
Presentaremos su solicitud de colaboración con la justicia. Pero recuerde, usted sigue siendo el cerebro del falso aborto. No espere salir libre. La sonrisa de Sofía se desvaneció. Pero he ayudado. Ayudar a destapar otro crimen no borra el suyo, sentenció el inspector. Llévenla a los calabozos. Mientras sacaban a Sofía, se cruzó con Javier, que era conducido a la sala de al lado. Sus miradas se encontraron. No había amor, solo el odio puro de dos depredadores que se devoraban mutuamente. 3 meses después, en la Audiencia Provincial de Madrid, la sala estaba abarrotada. El caso se había convertido en el juicio del año. La sociedad, indignada por la injusticia sufrida por Isabel, llenaba los alrededores del juzgado con pancartas de apoyo. Isabel estaba sentada en la primera fila. Parecía tranquila, vestida completamente de blanco. A su lado, Elena le apretaba la mano con fuerza. El presidente del tribunal, que no era el mismo de antes el anterior, había sido destituido y ahora también era acusado, golpeó el mazo para dar comienzo a la lectura de la sentencia. Javier y Sofía estaban sentados en el banquillo de los acusados, separados por 2 policías. Javier parecía demacrado. Su pelo había encanecido. Tenía los ojos hundidos. Sofía mantenía la cabeza gacha, llorando en silencio. Visto para sentencia. La voz del juez retumbó. El corazón de Isabel latió con fuerza. El momento de la verdad. Se declara al acusado Javier Mendoza culpable de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y estafa, que causaron perjuicio a terceros. El juez respiró hondo. Y se condena al acusado a la pena de 15 años de prisión y una multa de 3 millones de euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 1 año de prisión en caso de impago. La sala estalló en murmullos. Javier se desplomó en su silla. Como si le hubieran arrancado la columna vertebral. 15 años. Saldría con 50 años, sin dinero, sin familia, un viejo exconvicto, y se declara a la acusada Sofía Rivas, continuó el juez. Sofía levantó la vista, esperando que su estatus de colaboradora la ayudara, culpable de los delitos de falso testimonio y acusación y denuncia falsa, que resultaron en la privación de libertad de una persona. Aunque la acusada ha actuado como colaboradora con la justicia, teniendo en cuenta su papel activo y su intención dolosa como iniciadora del engaño, se condena a la acusada a la pena de 6 años de prisión. Sofía gritó histéricamente. No, no es justo. Fue Javier quien me obligó. 6 años. Sáquenla de aquí, ordenó el juez. Javier no gritó. Solo se giró para buscar a Isabel entre la multitud. Isabel no apartó la mirada. Lo miró directamente a los ojos y asintió lentamente. Un adiós. Un punto final. Mientras se llevaban a Javier por una puerta lateral, vio a Isabel de pie, rodeada por los flashes de las cámaras, sonriendo. Sonriendo de verdad por primera vez en 3 años. Javier se dio cuenta de que era la última vez que vería la luz del sol. 1 año después, Isabel estaba en un amplio terreno a las afueras de Madrid. Detrás de ella, un edificio nuevo, agradable y moderno, acababa de ser terminado. Un letrero en la entrada decía: Fundación Flor de Justicia, Centro de Ayuda Legal y Empoderamiento para la Mujer. Es precioso, señora, dijo Mateo, que estaba a su lado. Mateo ya no era solo su abogado, sino también el director de operaciones de la fundación. Esto es solo el principio, Mateo, respondió Isabel sonriendo. Este edificio será el hogar de mujeres sin voz, mujeres como yo, silenciadas por el sistema y sus parejas. Isabel había vendido el grupo Mendoza. No quería tener nada que ver con un negocio inmobiliario lleno de malos recuerdos de Javier. Con el dinero de la venta, más los activos de Javier que el Estado le devolvió como compensación, construyó la fundación e invirtió en tecnologías verdes, un sector más tranquilo. El nombre de Isabel Vargas era ahora conocido como el de una filántropa y activista, no como la exesposa de Javier o una víctima. Había reescrito su propia identidad. Esa tarde Isabel fue al cementerio. Colocó un ramo de lirios en la tumba de su padre. Papá, susurró Isabel, acariciando la lápida. Todo ha terminado. Tu fortuna ha vuelto y se está usando para el bien. Nuestro nombre está limpio. Una suave brisa sopló, meciendo las hojas de los árboles. Isabel sintió paz. La venganza que una vez quemó su pecho se había extinguido, reemplazada por un alivio amplio y sereno. Ya no vivía para destruir a Javier. Vivía para sí misma. Su móvil sonó. Un recordatorio en el calendario. Visita mensual. Isabel sonrió de lado. Había una última cosa que debía hacer para cerrar el ciclo perfectamente. Centro Penitenciario Soto del Real. El ambiente en la sala de visitas era ruidoso, pero para Isabel se sentía silencioso. Se sentó en una silla de metal fría,
separada por un grueso cristal y barrotes. Una posición familiar, pero ahora los papeles se habían invertido. La puerta de enfrente se abrió. Javier entró, escoltado por un funcionario. Su aspecto era lamentable. Solo llevaba 1 año en prisión, pero parecía 10 años mayor. Tenía el pelo rapado al cero por los piojos, su rostro era áspero y oscuro, una cicatriz en la sien, probablemente de una pelea. Su aura de arrogancia había desaparecido, reemplazada por la mirada suplicante de un perro apaleado. Javier se sentó. Miró a Isabel con los ojos llorosos, como si viera a un ángel salvador. Cogió el auricular del interfono con manos temblorosas. Isabel levantó el suyo con calma. ¡Isabel! La voz de Javier sonó distorsionada en el oído de Isabel. Gracias por venir. Sabía que vendrías. Todavía te importo, ¿verdad? Isabel guardó silencio, dejando que Javier hablara. Esto es un infierno, Isa, comenzó a llorar Javier. Me pegan, la comida es basura. No puedo más, Isa. Por favor, ayúdame. Presenta un recurso. Ahora tienes contactos. O al menos, envíame dinero. Mi cuenta del economato está a cero. Paso hambre. Isabel miró a ese hombre. El hombre al que una vez adoró. El hombre que la arrojó a un lugar como este sin remordimientos. No he venido a salvarte, Javier. La voz de Isabel era clara y tranquila. ¿Entonces? Javier se quedó atónito. Isabel sacó un sobre marrón de su bolso y lo pegó al cristal. Es una copia de nuestra sentencia de divorcio, ya firme. Y el acta de liquidación de bienes gananciales. El tribunal ha decidido que, como tú fuiste el causante del divorcio y cometiste un delito contra tu esposa, no recibes ni un solo céntimo. El rostro de Javier se descompuso. La esperanza de dinero se desvaneció. Y una cosa más, continuó Isabel. He venido a devolverte esto. Isabel sacó el anillo de bodas de oro blanco que Javier le había dado. El anillo que había guardado en el cajón más profundo. El funcionario te lo dará después, dijo Isabel. Véndelo. Quizás te dé para comprar tabaco y fideos durante un mes en el economato. Isabel, no hagas esto, sollozó Javier. Soy tu marido. Lo siento. Isabel se levantó, ajustándose la chaqueta. Antes, venías a visitarme cada mes, esperando que me rompiera y me rindiera, dijo Isabel, mirando fijamente a los ojos de Javier a través del cristal. Hoy, he venido para asegurarme de que veas que estoy entera, feliz, y que he ganado. Isabel, espera. ¿Cuándo volverás? Gritó Javier, desesperado, mientras Isabel comenzaba a darse la vuelta. No me dejes solo, Isabel. Isabel se detuvo un momento y se giró ligeramente. No habrá más visitas, Javier. Esta es la última. Disfruta del resto de tu vida en la caja que tú mismo construiste. Isabel colgó el teléfono. La conexión se cortó. Detrás del cristal, Javier gritaba sin sonido, golpeando el cristal, suplicando, llorando. Pero Isabel ya se había ido. La pesada puerta de hierro se abrió, dejando que la brillante luz del sol la recibiera. Respiró hondo, inhalando el verdadero aire de la libertad. Sin cargas, sin pasado. Isabel caminó hacia su coche, donde Mateo la esperaba con una sonrisa. Subió y el vehículo se alejó lentamente, dejando el sombrío edificio de la prisión cada vez más atrás, hasta convertirse en un pequeño punto que finalmente desapareció por el retrovisor. La flor había florecido por completo, y los barrotes de hierro solo habían sido el abono que la hizo más fuerte.